Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Cuadro TV? Les saluda Gustavo García y les doy la bienvenida a otra emisión de su programa Letras a Cuadro. Recordemos que Letras a Cuadro es para aquellos que son amantes de la literatura y los no tan amantes de ella. En Letras a Cuadro hablamos del libro de Filosofía para Principiantes de Rius y también hablamos del libro de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y este programa te puede servir para tener alguna conversación. No sé cuántas veces has estado en una situación donde llega el silencio incómodo, estás con tus amigos, estás con la novia, están tomándose un café, van, no sé, van a algún lugar, van en el auto y a veces no hay un tema de conversación. Pues yo te invito a que veas Letras a Cuadro para que puedas tener un tema de conversación. Por ejemplo, ahora puedes hablar de filosofía para principiantes, puedes hablar de qué es la filosofía, puedes hablar de qué es razonar, qué es filosofar, o puedes hablar de Juan Rulfo. Mencionábamos que Juan Rulfo, aparte de ser un escritor de las letras, uno de los escritores más representantes de la literatura mexicana, también era un guionista. También el libro de Juan Rulfo pasó a lo que es el cine. Entonces puedes hablar de lo que es Letras a Cuadro y te puede ayudar para tener un tema de conversación. En esta ocasión les traigo un libro que yo creo que la mayoría de las personas citan, pero yo creo que muy pocas personas saben realmente de qué trata este libro. También es un libro de un hito de las letras hispánicas contemporáneas y es un libro que yo creo que les va a ser muy útil para un tema de conversación. Bueno, en un momento más vamos a hablar de lo que es este libro. Yo los dejo con esta cápsula y vamos a esta cápsula y continuamos en su programa Letras a Cuadro. El secreto de la felicidad es hacer solo aquello con lo que uno disfruta. Gabriel García Márquez nace el 6 de marzo de 1928 en Aracataná, un pueblo de la costa atlántica colombiana. En 1967 escribe 100 años de soledad, con millones de ejemplares leídos en todas las lenguas y el Premio Nobel de Literatura coronando una obra que se había abierto paso boca a boca. Este libro es la demostración de que la aventura fantástica de la familia Buendía y Guarán, con sus milagros, sus obsesiones, sus tragedias, incestos, adulterios, rebeldías, descubrimientos, castigos, condenas, representaba al mismo tiempo el mito y la historia, la tragedia y el amor del mundo entero. Hoy leeremos 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Comenzamos. Bueno, ya saben de qué libro vamos a hablar. Con esta cápsula se acaban de dar cuenta. Vamos a hablar de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Creo que es un libro que la mayoría de las personas cita, que la mayoría de las personas conoce, pero yo creo que muy pocas personas lo han leído. En esta ocasión vamos a hablar un poco de este libro para que nosotros podamos tener un primer acercamiento y una noción y poder comenzar a sumergirnos en lo que es esta literatura. Gabriel García Márquez pues es un escritor colombiano, entonces es un escritor con el cual, a pesar de que nosotros seamos mexicanos, pues nos podemos familiarizar. Y bueno, vamos a comenzar, me voy a sentar y vamos a hablar de lo que es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Bueno, como ya lo sabemos, pues Gabriel García Márquez es una persona que tiene el Nobel a la literatura. Y no es por demás que se haya ganado este premio, porque 100 años de soledad fue una obra una obra muy ambiciosa, una obra, muchos dicen que es una obra donde todas las demás obras culminan y donde todas las demás obras que no están por escribirse comienzan. Dicen que es una obra total y es una obra pues exactamente muy ambiciosa. Recordemos que Gabriel García Márquez, su estilo literario pues es el de ser cronista. Él nos narra a detalle cada uno de los escenarios que describe en su obra. Nos narra a detalle cada uno de sus personajes, nos habla de olores, nos habla de lugares, nos habla de vestimentas, nos habla de perfiles psicológicos. Entonces es un verdadero deleite leer 100 años de soledad. 100 años de soledad, además, es un libro no nada más para las personas que tienen desarrollado su paladar en la literatura, no nada más es para aquellas personas que son expertas a la hora de agarrar un libro, sino es también para las personas que a lo mejor no se quieren meter mucho a detalle, pero les agrada leer
es también para aquellas personas que no tienen mucho contacto con la literatura, pero quieren pasar una buena tarde agradable y leer este tipo de libros. Entonces es muy raro encontrar una obra así, una obra que sea del gusto para los que ya están más educados en la literatura y para los que no están tan educados. Es una obra peculiar y singular. Y bueno, voy a darle una breve lectura a lo que es el primer párrafo de 100 años de soledad. Y bueno, permítanme porque esta obra comienza de la siguiente manera. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabra, construidas en la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alborote de pitos y combales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Bueno, esta obra, y es típico de Gabriel García Márquez, algo que nosotros vemos es que Gabriel García Márquez empieza a contar la historia no de manera vertical, sino de manera horizontal. ¿A qué me refiero con esto? Pareciera que no se va del inicio al fin, sino que pareciera que se retoma al pasado, retoma al presente y retoma el futuro. Por eso es que a lo mejor a muchos de nosotros al principio nos parece un poquito complicado leer este tipo de obras, porque no nos están explicando el ABC, sino del A se saltan al D o al Z y del Z nuevamente al A. Pero tenemos que ser pacientes, porque este tipo de obras, conforme nosotros nos vamos sumergiendo en ellas, vamos contestando las preguntas que van surgiendo. Por ejemplo, nos empieza a hablar de Macondo y nos empieza a hablar de los Buendía. Recordemos que Macondo es el pueblo donde se van a suscitar todos los sucesos de los Aureliano Buendía. Los Buendía y el pueblo de Macondo están totalmente ligados, no los puede separar de esta historia. Nos van a hablar de 100 años de la existencia del pueblo de Macondo y 100 años de la existencia de los Buendía. Entonces hay una interrelación entre la familia de los Buendía y el pueblo de Macondo. Y bueno, vamos a un corte comercial y yo les voy a seguir hablando un poquito de esta obra. Por ahora hemos hablado de lo que es Macondo, de lo que son los Buendía, y les he hablado de que esta obra no se está contando de manera vertical, sino se está contando de manera horizontal. Vamos a un corte comercial y seguimos en su programa Letras a Cuadro. Letras a Cuadro. Que acudan a este llamado que es para ustedes finalmente. Para que lo vea la gente, si no, no tiene sentido. Encantado de la vida. Seguramente sí. El honor es para mí de poder estar aquí con ustedes. Que tiene los mismos intereses y las mismas pasiones y los mismos sueños que tú. Estamos afinando los últimos detalles para tu sección Tips Ambientales. ¿Y tú ya estás listo? No te lo pierdas solo aquí en Cuadro TV. El arte hay un proceso. ¿Que quieren estar bien informados? Aquellos libros que nos dejan para que nosotros tengamos un primer contacto con la literatura. Letras a Cuadro.
Bueno, seguimos en su programa Letras a Cuadro, estamos hablando de 100 años de soledad. Dimos una breve lectura a los primeros párrafos de esta obra y hablamos de los Buendía y del pueblo de Macondo. Recordemos que el pueblo de Macondo y los Buendía tienen una cercana relación, no las podemos separar. Cuando hablamos de Macondo estamos hablando de los Buendía, y cuando hablamos de los Buendía estamos hablando del pueblo de Macondo. Ahora surge una pregunta. ¿Quiénes eran antes de que existiera Macondo? Por la rama materna, el más antiguo ascendiente que conocemos es una bisabuela de Úrsula Iguarán, que vivía en Riochana en el siglo XVII, casada con un comerciante aragonés, y por la paterna un tal José Arcadio Buendía, que por la misma época era un criollo cultivador de tabaco. Esto no lo vemos al comienzo de la obra. Como ya les había mencionado, Gabriel García Márquez no está contando la historia de manera vertical, sino que la está contando de manera horizontal. Es por eso que probablemente a la mitad de la obra nosotros nos encontremos con los orígenes de los Buendía. Entonces aquí se está respondiendo la pregunta: ¿quiénes eran los Buendía antes de que existiera Macondo? Y vamos a ver que estas dos familias se empiezan a relacionar. Dice: las familias trababan contacto cuando el aragonés se trasladaba a la sierra de donde Buendía cultivaba tabaco y se hacían socios. Luego la prehistórica genealogía de los Buendías da un salto temporal. Varios siglos más tarde, el tataranieto del criollo se casó con la tataranieta del aragonés. Desde entonces las familias permanecen en la ranchería de las sierras de Riochana, que crece con ellas hasta convertirse en uno de los mejores pueblos de la provincia. Nos está hablando de cómo empiezan a tener relación, y estos tataranietos de estas dos familias van a ser los fundadores de Macondo. Ahora fíjense lo que dice: y desde luego, a lo largo de los años los matrimonios entre miembros de ambos clanes son constantes. Es la razón por la que, según una creencia familiar, una tía de Úrsula, casada con un tío de José Arcadio Buendía, engendra un monstruo. Esta es lo que ya les había comentado, la realidad ficticia. En la realidad ficticia nosotros vamos a encontrar temores y supersticiones. En este caso, una creencia que se había generado entre los Buendía era que si se casaban entre familiares iban a engendrar un monstruo. Y vemos que Úrsula, que es la esposa de José Arcadio Buendía, los dos fundadores de Macondo, empieza a tener esta creencia, y esto le empieza a asustar. Y bueno, vamos a verlo más adelante en las páginas. Vamos a ver qué es lo que le asusta, y es precisamente con uno de sus hijos varones, el primogénito. El temor inveterado en las familias que estas dos razas secularmente entrecruzadas pasarán por la vergüenza de engendrar iguanas hace que haya oposición cuando quieren casarse Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía, que son primos. Pese a ello se casan. Este matrimonio es el límite entre la prehistoria y la historia de los Buendía. El cambio coincide significativamente con un desplazamiento y con una fundación. De las sierras de Riocha, la pareja se traslada a Macondo, y a partir de allí vamos a seguir como minucia el desarrollo de la estirpe hasta su declinación. Nos está hablando de cómo comienza la historia de los Buendía con este matrimonio, y vemos que a pesar de que eran primos y a pesar de que las familias se estaban oponiendo, se casaron. Y bueno, esta parte nos habla de cómo comienza la historia de los Buendía. Yo he visto que muchos tienen problemas cuando empiezan a leer este libro por la cantidad de nombres que se empiezan a mencionar. Imagínense, Gabriel García Márquez nos está hablando de 7 generaciones de los Buendía, que viven en un periodo de 100 años en lo que es el pueblo de Macondo. 100 años pues es algo de tiempo, y evidentemente Macondo también pasa a una evolución, pasa a 3 etapas significativas. Por ejemplo, al principio, cuando se funda Macondo, pues es un pueblo pequeño, donde, si no más recuerdo, dice Gabriel García Márquez que no pasa de 22 familias, y quien guía a esta familia
es José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula Iguarán. Y vemos que ellos son los fundadores de Macondo y de estas familias. Lo que habíamos leído al principio es que en aquel entonces las cosas carecían de nombre, que el pueblo de Macondo pues era un pueblo muy tranquilo, pues no había muchas cosas. Entonces era un pueblo que estaba atrasado, a diferencia de otros pueblos que había alrededor. Como ya les había mencionado, pues al principio Macondo es un pueblo prehistórico, es un pueblo que pareciera que tiene tendencias bíblicas, por ejemplo, donde el patriarca es el que guía a todo el pueblo, donde se dedica nada más a la ganadería, se dedica nada más a la agricultura, y donde hay un pueblo donde al máximo hay unas 20 familias. Tan así que cuando José Arcadio Buendía conoce a los gitanos, y en este caso conoce a Melquiades, él es sorprendido por todas las cosas que traen los gitanos. Y fíjense, lo que habíamos leído al principio dice: un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Como ya les había comentado, pues Gabriel García Márquez es muy descriptivo en cada una de las cosas que él empieza a narrar. Nos está hablando en este caso de Melquiades y dice: fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos. Está hablando del imán que él había traído, y todo el mundo se espantó al ver que los candeleros, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y de los tornillos, tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento, todo es cuestión de despertarles el ánima. Vemos que Melquiades tiene todas las características de un gitano. Los gitanos iban de pueblo en pueblo mostrando todas aquellas cosas que ellos adquirían de los lugares en donde viajaban, y obviamente pues eran cirqueros en todo lo que hacían, y esta manera en que ellos lo hacían pues atraía la atención de las personas. Vemos que José Arcadio Buendía pues es atraído precisamente por este imán. Por eso es que Macondo en sus inicios es un pueblo inocente, es un pueblo que no conoce nada del mundo exterior, y es un pueblo que al principio es aislado, que a lo mucho tiene las cosas que traen precisamente los gitanos. Los gitanos fueron los primeros visitantes de Macondo, los primeros visitantes extranjeros. Bueno, seguimos hablando de 100 años de soledad. Vamos a un corte comercial y los dejo con esto que es Letras a Cuadro. En palabras de Gabriel García Márquez: quise dejar constancia poética del mundo de mi infancia, que transcurrió en una casa grande, muy triste, y con una hermana que comía tierra y una abuela que adivinaba el porvenir, y numerosos parientes de nombres iguales que nunca hicieron mucha distinción entre la felicidad y la demencia. La vida de Gabriel García Márquez queda marcada evidentemente en el libro 100 años de soledad. Su abuelo, al igual que José Arcadio Buendía, fue uno de los fundadores de Aracataná. También había matado de joven a un hombre, y cuando no podía soportar la amenaza que existía contra él en ese pueblo, se fue lejos con su familia y fundó un pueblo. O por ejemplo, Úrsula Iguarán se inspira en la abuela Tranquilina, que no solo presta su apellido a Úrsula, sino que, al igual que el personaje, murió ciega y loca. Sigue leyendo 100 años de soledad. Continuamos. Letras a Cuadro. El arte hay un proceso. ¿Que quieren estar bien informados? Aquellos libros que nos dejan para que nosotros tengamos un primer contacto con la literatura.
afinando los últimos detalles para tu sección Tips Ambientales. ¿Y tú ya estás listo? No te lo pierdas, solo aquí en Cuadro TV. Que acudan a este llamado que es para ustedes finalmente. Para que lo vea la gente, si no, no tiene sentido. Encantado de la vida. Seguramente sí. El honor es para mí de poder estar aquí con ustedes. Que tiene los mismos intereses y las mismas pasiones y los mismos sueños que tú. Letras a cuadro. Bueno, seguimos hablando de 100 años de soledad y también habíamos mencionado que uno de los problemas a los que se enfrentan aquellos que se están familiarizando con este libro es que la genealogía. Por ejemplo, en este libro es una nueva edición donde sí viene la genealogía de los Buendía. Imagínense, son 14 generaciones. Nos habla primero de José Arcadio y Úrsula Iguarán, que son primos. Estos precisamente son los fundadores de Macondo. Después ellos tienen 3 hijos, que son José Arcadio, Amaranta y el coronel Aureliano, quien se casa con Remedios Moscote, y José Arcadio se casa con Rebeca. Amaranta, vamos a ver que el perfil psicológico de este personaje es que nunca se casa. De hecho, ella tiene como que... de hecho, vamos a ver que sí tiene ciertos pretendientes, pero tiene una inclinación a comportarse de manera asexual a estos pretendientes. Y vemos que eso pasa no nada más en ella, sino en ciertos descendientes de los Buendía y precisamente las mujeres. Ahora, recordemos que Gabriel García Márquez ilustra algo muy interesante. Por ejemplo, en el papel de los hombres, a lo mejor aquí nos va a parecer algo machista, pero es lo que ilustra Gabriel García Márquez. Los hombres son los que salen de la tierra de Macondo, los que van y emprenden aventuras, los que se encargan de producir, los que se encargan del trabajo, son aquellos que tienen imaginación, son aquellos que se embarcan a las aventuras. Vemos que los hombres tienen esta función. Los hombres son los dueños y señores del mundo, pero vemos que las mujeres no tienen esto. Las mujeres, al contrario, son domésticas. Ellas son amas y dueñas de la casa. Ellas se encargan de cuidar a los hijos, se encargan de la cocina, se encargan de todo lo que pertenece a los quehaceres domésticos. Incluso vemos que Úrsula se enfrenta a todos los problemas de la familia. Vemos que ella absorbe todos los problemas que tienen los Aureliano Buendía. Vemos que ella ve sus problemas, que ella se encarga. Por ejemplo, el coronel Aureliano tiene 17 hijos porque él se fue a la guerra. Y también es un aspecto histórico que nos ilustra Gabriel García Márquez, las revoluciones que hubo en aquel entonces. Vemos que es lo que yo ya les había mencionado, que hay una realidad real y hay una realidad ficticia. Y vemos que Gabriel García Márquez sí aborda ciertos aspectos históricos. Y vemos que en esta guerra Aureliano se va y pues empieza a tener muchos hijos bastardos. Y nos narra en la historia que son 17 hijos los que tuvo el coronel Aureliano, y van y tocan a la casa de Úrsula, a la casa de los Buendía, y Úrsula se encarga de cuidado de estos hijos, de todos y cada uno de ellos. Entonces vemos que la función de la mujer es precisamente esa. Ahora, vemos que aparte de que también se llegaban a casar, pues tuvieron ciertos amoríos. Por ejemplo, el primogénito José Arcadio tiene un amorío con Pilar Ternera y también el coronel Aureliano. Y bueno, vemos que Arcadio nace precisamente de este amorío, y es hijo de José Arcadio. De hecho, esa fue la razón por la cual José Arcadio, cuando este personaje Pilar le dice que está embarazada de él se asusta, entra en pánico, y en una de las embarcaciones que habían tenido los gitanos huye de Macondo y regresa años después a esta ciudad.
y vemos la primera transformación que sufre uno de los habitantes de Macondo, y vemos que nos empieza a hablar de todas y cada una de las generaciones. Son 7 generaciones en total. Ahora, yo les había hablado de un personaje que también cumple una función muy importante, y es Melquíades. Algo que me llama muchísimo la atención de esta obra, y fue por tal manera que me pareció un deleite leerla, vemos que Melquíades hubo un tiempo en que ya no regresaba a Macondo. Regresa a Macondo y vuelve a encontrarse con su amigo, el fundador de Macondo, a Aureliano Buendía. Vuelve a encontrarse con él, pero ya los dos están en un periodo de vejez, y nos habla Gabriel García Márquez que a Melquíades se le encontraba en muchísimas ocasiones escribiendo. Escribía y escribía y escribía, pero nadie entendía lo que estaba escribiendo, porque lo que estaba escribiendo estaba en arameo. Entonces pasaron muchas generaciones en los Buendía que nadie supo lo que Melquíades estaba escribiendo. Hasta la última generación hay un personaje, y este es el último de los Buendía, que aprende a leer arameo, aprende a leer esta lengua extraña y empieza a leer los escritos de Melquíades. Y en los escritos de Melquíades, este personaje empieza a encontrar la vida de todos los Buendía, empieza a encontrar toda su historia, empieza a encontrar lo que ellos vivieron, los matrimonios que ellos tuvieron, los hijos que ellos tuvieron, los problemas a los que Macondo se enfrentó. Y llega un momento donde este último personaje empieza a leer su vida, y en su vida vemos que va a terminar en un desastre natural, y ese desastre natural precisamente está pasando en ese momento. Pero él seguía leyendo, y así como concluye de leer esa historia, así termina su vida. Y vemos que los 100 años de soledad, pues realmente Melquíades los estaba escribiendo. Es por eso que a mí me pareció un deleite leer esta obra, por esa mezcla de realidad y esa mezcla de ficción. Y bueno, es por eso que esta obra, pues a mí me gustó muchísimo, y en verdad yo les invito a que la lean, no se van a arrepentir. Es una obra en la cual ustedes se van a deleitar muchísimo. Como ya les había comentado, es de las pocas obras que los que son expertos en literatura encuentran un deleite, y los que también apenas se quieren familiarizar van a encontrar que realmente les va a gustar mucho esta obra. Así que les recomiendo muchísimo 100 años de soledad. Y bueno, esto fue todo en Letras a Cuadro. Espero que les haya agradado este programa, y esperemos que tengan un tema de conversación. Bueno, me comenta producción que ya tenemos que irnos. Yo me despido, mi nombre es Gustavo García, espero sus comentarios y nos vemos en una próxima emisión de Letras a Cuadro. Bye. Yo me acostumbré a vivir dentro de este mundo y he seguido siempre viviendo en el mismo. Yo soy sumamente supersticioso y hago interpretaciones de mis propios sueños. Lo que pasa es que tengo mis propias supersticiones. No la superstición del número 13 o la de no pasar debajo de la escalera, comentó alguna vez Gabriel García Márquez. Hoy leímos 100 años de soledad. No te pierdas nuestra siguiente emisión. Esto fue Letras a Cuadro. Hasta la próxima.